Nos complace nuevamente este domingo llevarles a todos ustedes esta emisión de Perfil, como todos los domingos 11 de la mañana, en la que procuramos que Guanare Portuguesa, Venezuela, el mundo entero sepa de nuestros testimonios, de nuestras reacciones, de nuestras manifestaciones, de las fenomenologías que ocurren en este punto importante del planeta. Y que podríamos calificar como más importante desde el punto de vista del desarrollo humano, que la educación. Y precisamente Guanare ha sido un factor contribuyente en su historia hasta llegar a ser calificada la Atenas de los Llanos, en razón precisamente de actuaciones, de decisiones, de hechos históricos que afortunadamente todavía recordamos, y entre ellos está la fundación del primer instituto ya en vías de enseñar oficios a las personas que tenían estudios primarios, y conllevó pues a que el presidente de la Gran Colombia ordenara al vicepresidente encargado en el ejercicio de la dirección ejecutiva del gobierno en Bogotá, concretamente Simón Bolívar, al general Santander, a los fines de que decretara la creación en Guanare, en Venezuela, en la futura Portuguesa, perteneciente para ese momento en lo que sería el Estado Zamora, de un primer instituto dedicado precisamente a las artes y los oficios. Así fue fundado. Eso podría significar un segundo eslabón entre la educación inicial, la educación primaria y la educación universitaria, que por eso llegó a ser reconocido este colegio San Luis Gonzaga, como se llamó en aquel momento, para posteriormente tener el nombre de su fundador y de su motivador, de quien le hizo la propuesta a Simón Bolívar desde la campaña admirable, que cuando llegara al poder tomara esta decisión, y precisamente esa institución está celebrando 200 años. Este bicentenario tomó a la capital del Estado Portuguesa con actuaciones diversas, una comisión de profesionales, de egresados de esa institución, unos en calidad de bachilleres, otros en condición de profesores, otros en condición de directivos, y que contrajo un reencuentro, una valoración de la importancia, actos que hicieron de diversa naturaleza en la capital del Estado, y que efectivamente conllevó a que un evento cultural que no dejaba de tener música, el doctor Federico Larriba, un urólogo reconocido, egresado de esa institución, de una familia muy distinguida de la capital del Estado Portuguesa, actuara para llevar la palabra de orden. Y lo mismo ocurrió con las autoridades del Liceo José Vicente de Hunda, que hicieron unos actos, o un acto central, que tuvo como orador de orden al profesor Eddie Ferrer Luque, quien prácticamente lideró este movimiento, que originariamente había sido motivado por el licenciado Iván Colmenares, periodista que recientemente falleció, que también fue egresado de esta institución. Recordamos, por cierto, los 150 años del Liceo Hunda, en el que estuvo en Guanare el presidente de la República de entonces, Carlos Andrés Pérez, acompañado del Consejo de Ministros, de las altas autoridades de gobierno, el doctor Gonzalo Barrios, que fue el presidente del Congreso de la República en aquel momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, vinieron casi todos los ministros y se realizaron unos actos importantísimos. El director del liceo era el profesor Pedro Anzuategui, y el representante de los estudiantes fue el estudiante para aquel momento de bachillerato Enrique Rodríguez. Luego, en el año
1980, en la celebración de los 155 aniversarios, estuvo presente el presidente de la República, Luis Herrera Campins, acompañado de su tren de gobierno, y representó en ese momento a las autoridades del liceo el profesor Maximiliano Matos, que era el director del liceo, y el estudiante Alvin Colmenares, bachiller, era el presidente del centro de estudiantes. Esto lo distinguimos por el hecho de la importancia que tiene, porque cuando vino el presidente Herrera a ser orador de orden, el gobernador del estado era el doctor Manuel Ricardo Martínez Angulo, y ambos habían estudiado en ese liceo al inicio de los años 40. Bueno, de esta manera esperamos haber complacido las expectativas que pudieran generarse pues, en el marco de esta celebración, y les vamos a llevar este programa recordando parte de los recientes eventos que se realizaron por su lado, con algunos acompañamientos culturales y musicales que caracterizó Guanare con el Liceo UNDA. A continuación. Volver a casa. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este acto que pudiéramos decir es un acto académico, porque estamos precisamente en el lugar donde hace 200 años nació la educación venezolana. Qué orgullosos somos los guanareños de poderlo decirlo así sencillamente, 200 años. Recuerdo precisamente en 1955, cuando llegué a estudiar primer año aquí, el salón de clases de nosotros era este. Ahí se colocaron para dividir el espacio de allá láminas de biología, el cuerpo humano, los músculos, las células, las hojas del árbol. Éramos 72 muchachitos de 11 años que comenzamos aquí. No me imaginé jamás que aquí donde yo tenía 11 años, ahora tengo 70 más encima. Recibir la comunicación de manos de la profesora Ana Cordero, directora del complejo educativo Dr. José Vicente de Unda. No sé desde cuándo realmente lo llaman complejo educativo, no sé todavía. Complejo educativo. Para mí es un verdadero honor como guanareño, como docente, y lo tomo como un acto de fe por la educación del país, habida cuenta que ella, la educación, es la savia que nutre el potencial armónico y que mueve todo el cuerpo humano de la patria nuestra. Designarme orador en esta fecha bicentenaria me compromete con singular modestia seguir viviendo los años que me quedan con el respeto por las instituciones, por la familia, por Dios sobre todas las cosas, por Guanare y por esta casa de estudios, donde aprendí a ser lo que he sido con mucho celo por el amor a este suelo donde nací. Me brotó una lágrima cargada de emoción y sentimiento por ustedes en agradecimiento personal a todos quienes son responsables ahora de cada cátedra como servidores de un oficio que se hace con amor al prójimo, educar. Gracias, qué amables han sido. Guanare tiene una historia fabulada en 4 tiempos y en 4 actores
protagonistas de primer orden. La memoria trasciende entre esplendores de grandeza y oscuridades de tristeza, amaneceres y ocasos que se volvieron siglos y eternidades, rincones y baúles viejos que guardan escritura de bellas letras de quienes escribieron episodios hermosos o difíciles de asimilar. Así, la gente fue poblando la aldea que nacía, un fundador, un indio, un sacerdote y un guerrero. El fundador marcó corrales y conucos. El indio vivió la aparición sobrenatural de una bella señora que nos visitó para siempre. El niño que se hizo sacerdote y abrió el portón de un colegio de educación, y un guerrero que estableció en Guanare su cuartel general de patriotas en esta sala. Necesario es recordar que Guanare fue bautizada como ciudad del Espíritu Santo. Pasaron calendarios, endemias, pestes, sacrificios. La aldea se hizo comarca y se hizo pueblo. Pasaron 200 años. Todo tiene su tiempo y sus entregas. Llegó la guerra por la libertad. Los niños tenían dos opciones: orientación de sus padres, ambas con una luz que penetraba los sentidos. Dice la historia del hermano Nectario María que hubo 3 escuelas en Guanare cuando se abre el colegio: asistir al colegio o incorporarse a la guerra por la libertad. 2 casas ofrecían refugio: la iglesia y el convento. Emerge así la preclara inteligencia de José Vicente de Hunda, a quien el pueblo lo elige para que represente a Guanare en la firma del Acta de la Independencia. 2 veces estuvo Hunda como presidente del Senado del Congreso de la patria que nacía. Allí demostró su liderazgo y su linaje generacional descendiente de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Mientras tanto, aquel guerrero soñador de incansable andar llamado Bolívar comienza su proeza atravesando pueblos. Por aquí pasa y el padre Hunda le ofrece hospitalidad generosa para él y para sus soldados. El convento, otrora residencia de monjes franciscanos, se convierte en cuartel general de los patriotas, y al frente, en la casa del sacerdote, se hospeda Bolívar. Entre las paredes quedó el eco grabado de conversas y opiniones encontradas que no fueron difíciles de superar. Cuando te vayas, esos pasillos y esos salones pueden servir para que los niños tengan colegio. Aquí nació el colegio y sellada quedó la amistad entre estos 2 varones de ideas de libertad. 3 veces vino Bolívar a Guanare. La municipalidad guanareña le dio el dinero de sus arcas, uniformes para sus soldados, muchachos que se fueron con Bolívar a la guerra. El nombre de Guanare no se le borró jamás a la memoria del Libertador. Cuando es Bolívar presidente de Colombia, le ordena a su vicepresidente Francisco de Paula Santander la creación de un colegio. Óigase bien, un colegio que vino a ser de segunda enseñanza para los muchachos de Guanare. Recibía así Guanare la gratitud de Bolívar por el pueblo que le dio abrigo en las horas difíciles. Guanare tiene un colegio que hoy cumple 200 años. Es una larga historia donde tantas ocasiones se cruzó la guerra con la paz. El sonido de la metralla y de los gritos desesperados con la lección del maestro para crear conciencia de dignidad humana. En Guanare nació la educación venezolana. Y si Bolívar encontró la gloria en Carabobo, Guanare fue el camino para alcanzarla. Por eso estamos amparados en un decreto publicado en la Gaceta de Colombia en 1825. La conocimos en estos días en las reuniones de la
Comisión Bicentenaria. Cristian Silva se encargó de averiguar la Gaceta de Colombia del 22 de mayo de 1825. Por ahí anda ya la Gaceta de Colombia. Se la mandamos al ministro de Educación. Después le digo para qué. Cuando tuvo que hacer el padre Unda ¿cuánto tuvo que hacer el padre Unda hace 200 años para encontrar maestros en estas orfandades, en estos rincones de montañas y sabanas interminables? ¿Cuántas veces le oí decir a Ramón J. Velázquez, cuando vino a Guanare, historiador y presidente, Guanare fue un pueblo y un camino escondido entre pajonales de sabanas, entre polvo y aguaceros, metido entre dos ríos de incontenible caudal? Así se veía Guanare en otrora tiempo de vigencia cuatricentenaria. Y otra voz oí también, la del historiador don Luis Salcedo Bastardo, que nos visitó una vez y lo llevamos a Casacoima y al museo y a este convento. Académico honorable, nos dijo: Guanare encierra toda una dignidad familiar hecha de hombres y mujeres de sano pensamiento. Aquí no duele la vida, aquí duele que se nos olvide. Aquí hay un sol que quema piel y huesos, pero hay un comportamiento de decencia y una conciencia libre que evita desatinos. Aquí vive en el pueblo la lección del padre Unda, y eso nos orgullece, pero también nos compromete. Las calles de Guanare, abiertas a la alegría de los muchachos con sus uniformes de distintos colegios, en esa alegría juvenil compartida en las aulas y en las calles, anda el sueño de Unda, que se ha hecho realidades. Una juventud llena de entusiasmo que aviva emociones de vivir con mejor porvenir. Rezos y oraciones en todas las iglesias, todas son casas de Dios. Volvamos al colegio. En este liceo está la conciencia guanareña engrandecido siempre con el grano de arena que cada docente debe aportar, si no hay tiempo de mezquindades ni caprichos. Esta es la hora de Monseñor Unda. El corazón de Monseñor Unda está en la catedral, al lado del Santísimo Sacramento. Su cuerpo en el Templo de los Héroes, en el Panteón Nacional. Aquí está su colegio. En el museo de enfrente están sus pertenencias, sus pasos, sus sueños. Aquí está erguido su amado colegio, del que dejó escrito sus frases eternas. Ya la citaba la directora del plantel: dejo en manos del gobierno una casa de educación que ha sido objeto de mis cuidados y de mis predilecciones. Desde ese mayo de 1825, el joven Unda caminó por pueblos buscando maestros o sentado en sus sillas de cuero escribiendo el reglamento para los maestros, las obligaciones para los padres que traían a sus hijos a estudiar en Guanare, el comportamiento de conducta de los muchachos. Este convento era el único faro de luz que había en todas estas montañas, en todas estas orfandades. Venían muchachitos de Barinas, de Apure, de Trujillo. Debió ser un régimen de internado, pues las distancias eran lejanas. Vías inventadas para las carretas de mulas o caballos, atravesar laderas y cerros de los pueblos andinos o llaneros, buscar atajos para recortar distancias, cómo mantener los alimentos de los jóvenes cada semana, pues se recibían los domingos por las tardes, estudiaban toda la semana y regresaban el siguiente sábado. Pasaron años para abrirse el colegio. Muere el Libertador en 1830 y el colegio no se ha podido abrir. El padre Unda espera la fecha del 21 de junio, día de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, para abrir el portón de los deberes escolares. Unos libros dicen 1832. En 1830 muere Bolívar. Bolívar muere
y no se había abierto el colegio. Titánica misión de apostolado, difícil el descanso y el sueño reparador, todo por Guanare, su casa y sus desvelos, amar a Dios y enseñar las lecciones, sembrar conductas y presencias responsables para moldar personalidades diversas. El maestro recibía su salario con dádivas de feligreses de la iglesia o con comida de los representantes, más el aporte que otorgaba la municipalidad de entonces. Estudiar y obedecer a Dios era el norte de cada conducta. Esta es la herencia luminosa de un ser humano que nació para servir con optimismo y fe. Todo marchaba con paso seguro hasta que al padre Hunda le llega una orden superior para marcharse a Mérida como obispo. Cuántas lágrimas salieron de sus ojos saber que debía cumplir otra misión eclesiástica, ausentarse de Guanare y dejar su colegio, su casa y su iglesia. En buenas manos quedó el colegio. Su sucesor, un sacerdote de la población de Papelón, teólogo graduado en Caracas, el padre Liborio Colmenares, quien siempre estuvo a su lado todo el tiempo. Este padre Liborio Colmenares también conoció a Bolívar cuando estuvo en Guanare. Incluso hay documentos redactados por él, solicitados por el Libertador. Le sirvió de secretario en redacción de cartas y oficios de carácter y cumplimiento militar. El padre Liborio Colmenares a Bolívar. Con el paso del tiempo, el colegio fue dirigido por insignes hombres de respetable identidad ciudadana. El colegio fue cambiando de nombres: Colegio de Varones, Colegio Federal de Guanare, y es en septiembre de 1949 cuando comienza a llamarse el Liceo Dr. José Vicente de Hunda. Hoy es complejo educativo, con alta matrícula escolar y nómina de docentes. Cada hora de actividades docentes y culturales es un reconocimiento eterno y póstumo a la obra del doctor José Vicente de Hunda. Esta celebración bicentenaria es única en toda la historia educativa del país. Es singular y propia de un pueblo que ha sabido aprender lo meritorio de ser educado y respetuoso. Estos días se ha tocado el interés y el cariño de la gente por su liceo. De este nacieron más liceos, 2 ateneos, casas de teatro, de danzas, de artesanía, de títeres, de manualidades, todas orientadas pedagógicamente. ¿Cuántas promociones de bachilleres tiene el liceo? Salí en la primera de ellas, hace 55 años. Educadores brillantes han estado en sus aulas, cada uno tiene sus recuerdos. A todos hay que darle las gracias eternamente, a los de ayer y a los de ahora. Los guanareños ya sabemos para qué se educa y para qué se aprende. Este es el magisterio que el padre Hunda nos dejó. Todo guanareño es liundista, todo liundista es guanareño, hasta por razones de herencia familiar. Dejo testimonio de una comisión de exalumnos y exdocentes para la celebración del Bicentenario, nacida en octubre del año pasado, y su mentor o creador fue liundista de corazón y de principios. Ya lo hemos nombrado, el licenciado Iván Colmenares Betancourt. Todos sus miembros, los miembros de la comisión, han dedicado esfuerzos y tiempo para complementar y mejorar las condiciones del plantel. Formo parte de ella. En el liceo queda un recuerdo de un periódico estudiantil llamado Liunda, una de tantas inquietudes de Iván por su liceo. Vamos a publicar un periódico Liunda, por ahí está en proceso. Una de tantas inquietudes de Iván por su liceo, el periódico. A él le rendimos también un sentido homenaje
por sus deseos de celebrar esta fecha gloriosa. Lamentablemente se nos fue en mala hora, pero hemos hecho todo cuanto él había pensado. La heredad de este plantel educativo está repartido en todo el mundo y en distintas disciplinas académicas. De aquí salieron 3 presidentes de la República: Raimundo Andueza Palacio, Guillermo Tell Villegas y Victorino Márquez Bustillo. Victorino Márquez Bustillo duró 11 años de presidente encargado de la República. 11 años, cuando el gobierno lo presidía el benemérito general Juan Vicente Gómez, que le dijo a Victorino: quédate tú en Caracas como presidente civil, que yo me quedo en Maracay como jefe militar. Juristas eminentes, historiadores, citarlos quedan en el recuerdo. Poetas, escritores, de las canchas deportivas, atletas de alta competencia en distintas disciplinas, en escenarios nacionales e internacionales. Me atrevo a decir que no hay un país o un continente donde no viva allí un profesional egresado de las aulas de nuestro querido liceo. Nos han llamado desde distintas partes del mundo para felicitarnos por los 200 años de Guanare, del liceo. En estos meses, sumándose hacia la celebración de este aniversario. De manera que esta fecha está sembrada en el recuerdo de esos liundistas que han hecho vida en otras regiones. Para finalizar mi intervención, debo decir que la obra de Hunda ahora está en manos de estos actuales docentes, 150 docentes, al servicio de la educación guanareña en el complejo educativo Dr. José Vicente de Hunda. Titánica el trabajo. Misión de un pastor con un pequeño rebaño dio frutos para ser reconocidos por la posteridad. El presente es ánimo y responsabilidad de cada uno de ustedes con sus alumnos, que comentarán después sus nombres como brillantes educadores, líderes de una nueva manera de impartir la docencia con dignidad y decoro. Le hemos enviado, quería decirle, una carta al señor ministro de Educación para ver la posibilidad de que las promociones de bachilleres de este año lleven el nombre de Bicentenario del Liceo Hunda. Ojalá que se nos atienda y lo logremos. A todos, personal directivo, docentes, administrativo, obreros, mi eterno agradecimiento por esta tribuna de oradores. Muchas gracias, Dios se lo pague. volver a casa. Deseo comenzar agradeciendo a la Comisión para la celebración del Bicentenario del Liceo Hunda
haberme dado el privilegio de ser el portavoz de la alegría que nos embarga por la celebración de estos 2 siglos de existencia. Quiero recordar muy especialmente a nuestro amigo Iván José Colmenares Betancourt y a la vez brindarle un caluroso homenaje a quien fue uno de los principales impulsores de la celebración de esta fecha bicentenaria, un guanareño a carta cabal, gobernador del Estado en 2 oportunidades, diputado del Congreso Nacional, periodista, político, incansable luchador por nuestra ciudad, por nuestro país, excelente estudiante, bachiller del Liceo UNDA, en donde dejó huella imborrable de su capacidad intelectual, de su lucha social, presidente del Centro de Estudiantes, fundador del primer periódico del Liceo, locutor radial. Lamentablemente Iván se nos fue en el fragor de la lucha de esta celebración. Pienso que su corazón corrió demasiado rápido, emocionado por esta fecha. Mis más sentidas palabras de pesar a su esposa Mercedes Cueva, parte importante de este evento, a sus hijas y familia. Estamos aquí en la tierra de la Coromoto. Detrás de nosotros está el Cerro del Calvario, más allá el Piedemonte andino. Nos encontramos en este lugar lleno de historias, en este convento, muy cerca de la caja de agua, primer acueducto de la ciudad y uno de los primeros acueductos de Venezuela. Estamos al lado del sitio de los Amanes, donde el Libertador y su tropa descansó después de una larga jornada de la campaña admirable. Frente a Casacoima, asiento de la Compañía Guipuzcoana y de Administración del Estanco del Tabaco. Frente a la Casa de los Abreus, donde vivió el general Ovidio María Abreu, Monseñor Unda y el doctor Miguel Orá, y en donde actualmente funciona el Museo Inés Mercedes Gómez. Al oeste está La Peñita, al este Curazao, al sur la Plaza Bolívar con su cárcel donde estuvo preso y murió el marqués de la Ribera del Boconó, don Ignacio del Pumar, donde está la Catedral de la Coromoto, patrona de Venezuela. Más allá está mi barrio La Arenosa. Y más al sur está el llano largo y silencioso, donde se pierde la vista de aromas de mastrantos y estoraques, donde hay tolvaneras y terronales en verano y en invierno crece el lirio mayero con olor a cedro. Donde hay samanes que peina el viento estremeciendo guacharacas, opacando los cantos de los turpiales. ¡Qué bonito que es Guanare! ¡Ah, caramba, compañeros! Estamos reunidos en este espacio tan especial, parte muy importante de la historia de la educación en Venezuela. El liceo nace en este recinto, monasterio de la Orden Franciscana, para ese entonces, construido con el permiso del rey Fernando VII, otorgado el 8 de junio de 1756. Fue Monseñor Unda el creador de la idea y principal impulsor de transformar este monasterio en una casa de estudio. Monseñor José Vicente de Unda nació en Guanare el 30 de enero de 1777, hijo de Francisco de Unda Navarro, guanareño, y María Francisca García, natural de Humocaro Alto, en el Tocuyo, estado Lara. Este matrimonio tiene 7 hijos varones y una hembra. Su padre es a su vez hijo de José Francisco de Unda, ciudadano español que llega a Guanare el 5 de noviembre de 1724 y se casa con Ignacia María Navarro, hija del alférez real y regidor perpetuo don Francisco Montezuma, descendiente del emperador mexicano del mismo nombre. Fue bautizado en la iglesia de Guanare el 2 de febrero de 1777. Sus padres lo enseñan a leer y posteriormente el presbítero Francisco Alvarado complementa su aprendizaje primario. Realizados sus primeros estudios debido a su precocidad y obediencia,
Merece la beca que correspondía a la ciudad de Guanare para entrar en el Real Colegio Seminario de Caracas y a la Universidad de Caracas, ingresando en ella en el año 1777. En la Real Universidad de Caracas recibió los grados de maestro, licenciado y finalmente el 26 de marzo de 1799 le otorgan el título de doctor en teología. El 1 de marzo de 1800 se recibe de diácono. Sucesivamente fue nombrado presbítero, sacristán, luego vicario foráneo y después juez eclesiástico de Guanare. La casa de Monseñor Hunda estuvo siempre abierta a los feligreses, convirtiéndose en un hombre muy popular entre sus conciudadanos. Por su disposición a ayudar y dar consejos a sus coterráneos, esta popularidad le dio el impulso necesario para que lo eligieran para ser representante del Congreso. Monseñor Hunda fue elegido por decisión de los ciudadanos de Guanare diputado al Congreso de 1811, desde su instalación el 2 de marzo de 1811. Se cree que es aquí donde manifiesta por primera vez a sus compañeros la idea de construir el primer liceo de Venezuela, en su ciudad natal, y comienza su amistad con el Libertador. En este mismo año, el doctor Hunda fue firmante del Acta de la Independencia, el 5 de julio de 1811, junto a los portugueseños Gabriel Pérez de Pagola, diputado de Ospino, y Francisco Javier Llanes, diputado de Araure. Es el período que se conoce en el país como Primera República, que comienza después de que la Junta Suprema de Caracas declara la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, pero que comienza el 19 de abril de 1810 con la destitución pacífica de Vicente Emparan, aprovechando la destitución de Fernando VII por Napoleón Bonaparte. El Congreso se instala en la ciudad de Valencia, comenzando las batallas por la independencia del país. El presidente de esta junta fue Antonio Rodríguez, el vicepresidente Luis Ignacio Mendoza y el secretario Francisco Inardi. El doctor Hunda fue firmante también de la Constitución Federal el 21 de diciembre de 1811. Esta firma fue bajo protesta contra el artículo 180 que suprimía el fuero eclesiástico. Fue la primera constitución de Venezuela y de Iberoamérica. Fue promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rossi, sancionada en la ciudad de Caracas el 21 de diciembre de 1811. La Primera República se pierde con la pérdida de Puerto Cabello y la capitulación de Miranda bajo el acecho del realista Monteverde. Monseñor Hunda recibe a Simón Bolívar en Guanare en 3 oportunidades. El 1 de julio de 1813, cuando llega en su campaña admirable, saliendo de Cúcuta, marcando el comienzo de la Segunda República. Venía bajando desde Biscucuy, un poco después de haber proclamado su decreto de guerra-muerte en Trujillo. Toma a Guanare y se apodera de las arcas del estanco de Casacoima, en donde habían 200.000 pesos productos de la venta del tabaco. El doctor Hunda habla con el Bolívar para impedir la matanza de algunos honorables españoles que se encontraban aquí, salvando la vida de don Luis Gonzalo, empleado de la Real Hacienda de Guanare, a quien él tenía escondido detrás del retablo del altar mayor de la iglesia parroquial. Bolívar dura 2 días en Guanare y parte hacia Barinas. Regresa nuevamente a Guanare el 17 de julio de 1813 y permanece hasta el 23 de julio y sale para Araure, siendo esta su segunda estadía de Guanare. 4 meses después, Guanare cae bajo el poder realista. Ya para el año 1817, Bolívar restablece la República de Venezuela y posteriormente en Angostura se decreta la unión de Venezuela con Nueva Granada, formando así la Gran Colombia. Monseñor José Vicente de Hunda, ya para 1821, vicario de la ciudad de Guanare, a poco más de un mes de la batalla de Carabobo, recibe de nuevo al Libertador, quien viene de Barinas. Ya de paso para San Carlos a encontrarse con el general Páez para elaborar la estrategia de la batalla de Carabobo, constituyendo la 3ª vez que Bolívar viene a Guanare y es recibido por Monseñor Hunda, que era una autoridad aquí. Junto a su hermano José Francisco Hunda lo acompaña a rezar en la iglesia, mostrándole la reliquia de la Coromoto, a quien le pide lo acompañe y proteja. Existe una placa en la basílica que recuerda esta visita.
Monseñor Hunda en 1824 dio decidido apoyo a su primo hermano Pablo María de Hunda para introducir una imprenta en Guanare que fue traída desde Caracas. Es considerada una de las primeras imprentas del interior del país. En la misma publican el periódico La Aurora de Apure, que aparece por primera vez el 9 de enero de 1825. En esta imprenta se imprime a su vez el primer periódico de Guanare y de la provincia de Barinas, y posteriormente el reglamento que rige el funcionamiento de la Casa de Estudio de Guanare. La fundación del liceo ocurre el 16 de mayo de 1825, luego de ser presentados los recados exigidos por el presidente del ayuntamiento guanareño, don Manuel María Elguerra, quien fue asesorado a su vez por el doctor Hunda. Este decreto fue promulgado por el general Francisco de Paula Santander, colombiano, vicepresidente de la República, quien estaba encargado del Poder Ejecutivo de Colombia. Se crea de esta manera el Colegio de Guanare, bautizado San Luis Gonzaga, en honor a un religioso jesuita nacido en Italia, patrono de la juventud. Para este fin destinaron el local y las rentas del convento de los franciscanos de Guanare, por acción dirigida debido a un rescripto papal de su santidad Gregorio XVI. Un rescripto viene del latín rescripto, que significa respuesta escrita. Esto se utiliza en derecho e historia para conceder un privilegio o resolver controversias. Después de haberse hecho realidad el decreto que crea la Casa de Estudio, Monseñor Hunda escribe al libertador que se encontraba en Perú, en la lucha por la independencia de ese país, manifestando su agradecimiento y solicitándole su apoyo y protección. Posteriormente a la promulgación del decreto y de haberse declarado la independencia de Venezuela, se presenta un periodo de luchas internas en el país. Esto acompaña a la formación de esta Casa de Estudio. Surgen los movimientos separatistas de la Gran Colombia, liderados por José Antonio Páez, constituyendo la Cociata en la ciudad de Valencia en 1826. Él está acompañado de Miguel Peña Páez, que marcó la separación de Venezuela de la Gran Colombia. El 13 de enero de 1830, el general José Antonio Páez, representante del gobierno venezolano, decreta la reorganización del gobierno y su soberanía, produciendo la separación ya de Venezuela de la Gran Colombia. Debido a esto, el colegio fue inaugurado el 21 de junio de 1830. Han pasado ya 4 años del decreto de la creación del colegio en el año 1826. Durante este periodo, Monseñor Hunda se encarga de instruir a muchachos, dándole clases y utilizando el método inglés lancasteriano, creado por el inglés Joseph Lancaster, que consistía en que los alumnos instruidos, llamados monitores, a su vez le daban clases a los nuevos alumnos, para de esta manera ir formando la comunidad escolar que constituiría el futuro del colegio. El 25 de junio de 1830, siendo Páez presidente de la República, comienza ya el colegio en clases de gramática con 18 alumnos, regidos por el reglamento que el propio rector había formulado. Los fondos para la reparación del liceo, compra de mobiliario y útiles, se deben a la estrategia de Monseñor Hunda con la población. La legalización del liceo ocurre el 25 de junio de 1832. Ya han pasado 6 años de haberse decretado su creación y es cuando se comienza a impartir otras materias distintas a la gramática. Se crea para esta fecha la Sociedad Protectora del Colegio San Luis Gonzaga. La junta directiva la componen el coronel Ramón Burgos, director, José Rafael del Pulgar, vicerrector, y el doctor Jesús María Olaechea, el secretario. El 21 de junio de 1833, la Gaceta de Guanare anuncia la apertura del primer curso de filosofía bajo la dirección del vicerrector Liborio Colmenares. Son 36 jóvenes los que asisten, contando entre estos jóvenes con la presencia de Miguel Orá y José Francisco de Hunda, hermano de Monseñor. El doctor Hunda asiste como senador de la provincia de Barinas desde el año 1831 a 1834. Es electo presidente de la Cámara del Senado en este último año. En el año 1835
siendo presidente de la República el doctor José María Vargas, Unda fue electo obispo de Mérida por el Congreso Nacional. Es cuando el doctor Unda pide al presidente la nacionalización del colegio, la cual ocurre el 24 de abril de 1837 por el vicepresidente Carlos Sublet debido a la renuncia de Vargas. Monseñor Unda muere en Mérida el 19 de julio de 1840 a la edad de 63 años, víctima aparentemente de una enfermedad respiratoria en donde influyó el frío y la humedad de la ciudad. Quiso y dispuso que después de muerto su corazón fuese llevado a Guanare y se conservara en la ciudad que lo vio nacer. El corazón de Monseñor Unda se encuentra en el altar izquierdo de la Basílica de nuestra Catedral de Guanare y sus restos reposan en el Panteón Nacional. Hablaré a continuación de los rectores o directores. Como Colegio San Luis Gonzaga, el rector fue José Vicente de Unda, desde el año 1825 a 1835. Como Colegio Federal de Varones, Presbítero Liborio Colmenares, 1835 a 1843. Después de la renuncia de José María Vargas como presidente de Venezuela, en el año 1835 sigue una época muy larga de revueltas y gobiernos interinos que pasan por la presidencia del guaireño general Carlos Sublet, la segunda presidencia del general Páez hasta 1843, y le sigue la dinastía de los Monagas hasta 1858, expulsando a Páez del país. Continúa con la guerra federal que dura 5 años, desde el año 1858 hasta 1863. La más larga guerra civil del país, donde murieron aproximadamente 300.000 personas en un país de 1.500.000 habitantes. Es en esta época donde el país queda abandonado en la parte educativa y diezmado económicamente. Por eso, este periodo es también muy oscuro para el liceo. Guanare sufrió varias veces los embates de esta guerra. Por aquí pasó Zamora. En esta época existen periodos intermitentes por las características ya descritas. Los periodos de curso en esta época van 1839, 1842, 1845, 1854 y luego 1857. Durante estos cursos, además de la participación de Miguel Orá, cursan estudios Raimundo Andueza Palacio, Victorino Márquez Bustillo y Guillermo Tell Villegas, expresidentes de Venezuela. Ya en la época de los 70, un poco más estabilizado el país, el doctor Miguel María Orá Quintero toma la dirección del plantel desde 1873 hasta 1893. El doctor Miguel Orá nació en Ospino, pero es de padres guanareños, Francisco Orá y Josefa Quintero. Se gradúa de bachiller en el Colegio San Luis Gonzaga, ejerce su profesión de médico en Guanare durante 60 años. Senador de la República, muere en 1893, el 25 de noviembre, brindándole al pueblo guanareño y la fuerza viva del Estado una gran demostración de duelo y pesar. El Hospital Universitario de Guanare lleva honrosamente su nombre. Le sigue en la rectoría otro insigne guanareño, Melitón Vargas. El primer curso de bachillerato que se produjo en el liceo fue en el año 1904, formando parte de él los guanareños Pedro José Muñoz y Luis Fajardo Galeno, quienes posteriormente fueron también profesores del liceo. Le siguen Francisco Javier Machado, Manuel Araujo Lozada, Jesús María Orá, Félix Saturnino Angulo Ariza, del año 1917 a 1920. Félix Saturnino Angulo Ariza, un guanareño ilustre, hijo de Saturnino Angulo y Victoria Ariza. Nace el 28 de mayo de 1891, abogado, escritor, graduado de bachiller en Ciencias Filosóficas en el Colegio Federal de Varones de Guanare, en donde posteriormente fue su director y profesor de las cátedras de Psicología y Latín. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central, donde egresa summa cum laude. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela, orador de orden en la inauguración del Monumento Nacional de la Virgen de Coromoto en el año 1928. Hoy, un liceo de Guanare lleva su nombre. Le siguen Pedro Fajardo, Pedro Delgado Lozano, Luis Fajardo Galeno,
del año 1931 a 1951. En este periodo 31-51 de Luis Fajardo Galeno, se inscribe en el Colegio de Varones Lirio Larriba Contreras, primera mujer inscrita en el libro de varones de este colegio. El 15 de septiembre de 1949 es la fecha donde se realiza el cambio de nombre y se comienza a llamar José Vicente de Hunda. Este cambio de nombres de Colegio Federal de Varones al Liceo José Vicente de Hunda se da por iniciativa de profesores del liceo y personalidades guanareñas que proponen al Ministerio de Educación el cambio de nombre y es aceptado. Se encontraban formando parte de esta comisión el profesor Pedro Luis Arcílago, juez de Guanare y profesor de inglés, don Víctor Manuel Heredia, el doctor Cipriano Heredia, el doctor Rafael Quintero Serra, el doctor Octavio Guedes Angulos, según archivos del Liceo Hunda del profesor Ferrer. En el año 1949 de este periodo, el doctor José Larriba Contreras, médico, primer radiólogo de Guanare, autor de Pasillaneando, es profesor de biología. De 1951 a 1962 existen sucesivamente 5 directores: Marcano Rojas, Rafael Sequera Querales, Jeremías Núñez, Gustavo Murielo y en el año 59-62 Rafael Agüín. El Liceo Hunda Nocturno se crea en el año 1959, producto del aumento de la matrícula estudiantil que hacía insuficiente el recinto. Durante este periodo vinieron profesores de distintas partes de Iberoamérica. Era la posterior a la dictadura de Pérez Jiménez. Vinieron profesores de Argentina, Chile y Perú. Se recuerda, entre otros, a Críspulo Ruiz Cajar y Diógenes Camacho, que posteriormente fueron profesores universitarios muy famosos. El himno del Liceo Hunda, en el año 1962, se compuso por iniciativa del profesor Rafael Agüín. Fue estrenado durante la graduación de la promoción del año de 1962 en acto solemne en el Ateneo de Guanare. La letra y música de este himno fue ganada por concurso por José Raúl Escalona, quien hizo la letra, a carigüeño, poeta, escritor, y a Lirio Abreu Bureli, abogado y músico de amplia vinculación con Guanare, es presidente del Ateneo Popular y quien es el autor también de la música del himno de Guanare. Posteriormente le siguen Sergio Rodríguez Prado, Elio Ramón Hidalgo, Miguel Martínez Brito, Guillermo López Pérez en el año 67-70, a quien se le atribuye el rescate de gran parte de archivos del acervo histórico de la institución. En este periodo, debido a la afluencia de nuevos alumnos que hacía insuficiente el recinto para los 2 turnos, se comienza a construir la nueva sede que está en el barrio Maturín, en la avenida de su mismo nombre. Posteriormente viene Rafael Tobías Silva y en el año 73-79 se encuentra director el profesor Pedro Anzuategui. Mi querido profesor de matemáticas, durante este periodo, siendo presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, se lucha por la creación de una universidad por los estados Portuguesa, Barinas y Cojedes, que posteriormente se va a llamar UNEYES. Se llama UNEYES, estamos en la sede del vicerrectorado de la UNEYES. Durante este periodo cumple nuestro liceo, en el año 75, 150 años. Fue un acontecimiento muy importante en esa época y el acto central fue en este mismo recinto, con la presencia del presidente de la República. Habían representantes de la mayoría de los liceos de Venezuela. En esta fecha le correspondió dar el discurso de honde, siendo la voz de los estudiantes, a mi querido condiscípulo y gran amigo de siempre, Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez en esa época era el presidente del centro de estudiantes y el máximo jefe era Iván Colmenares, quien fue el que le hizo el discurso. El gobierno nacional en esa época otorgó becas Gran Mariscal de Ayacucho a los mejores estudiantes para estudiar en el exterior. Durante esta etapa surge la independencia del Liceo Hunda diurno y nocturno, siendo los directores nocturnos Valentín Muñoz
y Rosendo García Bello hasta su jubilación. Mi querido profesor de literatura también. Luego le siguen Maximiliano Matos Briceño, América Córdoba de Pérez, la directora más longeva que ha tenido el liceo, querida por todos, Esterlina Álvarez de García, luego Mivia Ortiz, Janet Mejías y hasta este momento Ana Cordero. Tuve la dicha, al igual que mis compañeros, de pertenecer a la promoción sesquicentenaria y de haber estudiado mi primer año en la sede original aquí, donde nos encontramos, y luego también ser un privilegiado de inaugurar la segunda sede que se encontraba en la avenida que se encuentra, en la avenida de su mismo nombre, hasta graduarnos de bachiller en el año 1975. Recuerdo con mucho cariño al señor Emeterio Jesús González Monte, a quien le decíamos Don Tello, chofer del autobús de nuestro liceo, padre de exbastilleres y compañeros de estudio. Nuestros profesores de aquella época, el profesor Pedro Anzuategui de matemática con su dedo pulgar de atención, la profesora de inglés Delia Gainza, una persona con una educación y delicadeza especial, el profesor Rosendo García de castellano y literatura, quien goza del aprecio de todos y que hasta ahora anda con nosotros, muy ligado a la actividad futbolística, que generalmente tenían muchos descendientes españoles e italianos que estudiaron en este liceo. El doctor Rafael Roberto Gavidia, que fue profesor de formación moral y cívica, la insigne profesora América Córdoba de química, una de las más queridas que tuvo el liceo. La profesora América ha sido desde siempre un ícono del Liceo Unda. El profesor Eberto Ramos de química, el profesor Rafael Ángel Contreras, el profesor Narciso Rodríguez Popi, el más temido de todos, profesor de física, el profesor Valecillos, Félix Vargas de matemática, el maracucho castellano Chirinos de ciencias de la tierra, la profesora Negdi Méndez, jovencita recién llegada de biología, y Manuel Escobar, egresado de Lunda, muy joven para la época. Contábamos con el polifacético Tomás Montilla, cuatrista por muchos años, director del Orfeón. El profesor de literatura también y gran poeta Evelio Pérez Cruzati. El profesor Rojas. Hay un profesor que lo recuerdo con mucho cariño y que lo recordamos todos, el profesor Rodríguez Lara, quien daba la materia de educación artística. Los profesores de dibujo técnico Pastor García y Víctor González. Además, excelentes pintores, artistas plásticos. Rafael Emilio Guillén, profesor de matemática y dibujo técnico, quien fue también director de deportes del Estado. Carlos Mantilla, José Córdoba Pacheco, ligado a la literatura, música y poesía, y su esposa Edmeca Banerio. Amadio Márquez, Alía Costa, Alirio Gámez. Los profesores de educación física, Héctor Cedeño, el Pavo Cedeño, Gagdi Jiménez, Rubén Ochoa y Wilmer León. Tengo
un especial reconocimiento para el profesor Antonio Cañizales Ortiz. Profesor de biología, además de profesor, poeta, pintor y dibujante extraordinario, de quien tengo los más gratos recuerdos de sus clases llenas de sapiencia, mucho color y pedagogía. De las aulas de este liceo han salido estudiantes que posteriormente han sido prominentes profesionales en todas las áreas del saber, además de haber ocupado cargos relevantes en la administración pública, muchos de ellos egresados con máximos honores. Han sido pioneros del desarrollo de la ciudad y del país en todas las áreas. Las comunidades italianas, árabes, portuguesas, españolas que han tenido vida en este liceo han contribuido igualmente al desarrollo de la ciudad y el país. Son 200 años de historia y me es imposible nombrarlos a todos sin que cometa el error de olvidar a alguien. Así que por este motivo les pido miles de excusas. Después de este repaso histórico de nuestro liceo, que pudiera tener imprecisiones, porque me ha sido difícil encontrar de una manera ordenada los archivos de la memoria histórica, creo que debemos darnos a la tarea de establecer una junta formada por guanareños que se encarguen de recopilar, estudiar y pedir asesoría con historiadores y organismos del Estado para que tengamos en nuestro liceo y en redes una precisa recopilación de datos históricos que pudieran estar también escritos en un libro de consulta. El presente y el futuro de nuestro liceo depende de nosotros, básicamente de la comunidad guanareña. Depende de sus profesores y alumnos. Los cambios de la ciencia van con una velocidad vertiginosa. Se está cumpliendo el pensamiento del gran Leonardo da Vinci. La realidad es solo cuestión de tiempo. En este periodo que estamos buscando la inmortalidad, que comienza hace décadas con la clonación, en estos momentos es donde existen los estudios genéticos para demostrar cualquier patología desde el principio de la formación fetal y donde se está utilizando la cirugía genética que puede desde el principio de la vida hacer cambios no permitiendo enfermedades hereditarias. En estos días que estamos viendo que se puede dominar el comportamiento celular para cambiar el destino de cualquier enfermedad. En esta época que estamos sobrepasando lo imaginable con la inteligencia artificial y tanta tecnología de punta, y que pudiéramos tener por esta causa una amenaza de destrucción por una guerra tecnológica y nuclear, producto de estos avances, donde se incluye el cambio climático también, y que contradictoriamente esta época de grandes avances, tenemos estadísticas que nos muestran que a nivel mundial existen estudiantes del segundo nivel que no saben realizar operaciones básicas de matemáticas y que no entienden lo que leen. Es necesario, por tal motivo, impulsar la modernidad del liceo, estimulando la investigación con intercambios de conocimiento que vayan más allá de nuestras fronteras, donde profesores y alumnos puedan asistir, aprender y ser partícipes del desarrollo de la ciencia, pero con un sentido altruista, para que crezca la semilla del progreso, evitando destruirnos. Pero además, nuestro liceo debe ser también un difusor de nuestro nativismo, de nuestras costumbres, de nuestro folclore, para que no se borre la huella de nuestra identificación como país. Esto constituye un impulso importante para el desarrollo de las nuevas generaciones. Hoy en día, el programa más avanzado que existe en Venezuela para administración de hospitales y empresas lo ha realizado un muchacho de 18 años como tesis de grado de bachiller en un colegio de Caracas. Esto quiere decir que el liceo, como lugar de aprendizaje, se convierte en un eslabón importante de investigación y desarrollo en un país, inclusive antes de la educación superior. Quiero dejar en la sala una propuesta para que desde ya se trabaje en la promoción del Liceo Unda como patrimonio cultural de la humanidad. El Liceo Unda debe estar... Muy bien. Nuestra historia y su tradición lo merecen. Mi deseo
que el Liceo UNDA se convierta en el hilo que una a los guanareños como esta tarde. Una unión en la diversidad. Que sea ejemplo del país donde cabemos todos. El optimismo es lo más importante para tener esperanza. La capacidad para superar obstáculos, que es la resiliencia, la dispara los afectos, dando salud física y mental. Por eso hay que expresarlos. Los afectos hay que expresarlos, ser proactivo. Eso da salud. Me despido con un pensamiento del gran Sábato en su libro La Resistencia. La vida se centra en valores espirituales como la dignidad, el desinterés, el estoicismo del ser humano frente a la adversidad, la honestidad, el honor, el gusto por las cosas bien hechas, el respeto por los demás. La vida se nutre de sacrificio, el de los padres por sus hijos, el de los hijos por sus padres, por los ancianos, por los enfermos, la renuncia de lo individual por el bien común. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Volver a casa. Bueno, de esta manera compartimos con ustedes estas notas, estos recuerdos de lo que fue la reciente celebración del bicentenario de la fundación del Liceo José Vicente de Hunda, originariamente como Colegio San Luis Gonzaga, como lo han destacado los oradores que tuvimos la oportunidad de escuchar, y que efectivamente es un legado que no podemos olvidar. Gracias a ustedes por tenernos en su hogar y la invitación a que se mantengan en la programación de TRP. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo domingo a las 11 de la mañana. Éxitos y mucha suerte.